El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Buenas, bienvenidos nuevamente a tu programa Derecho y Palabra. Hoy estaremos hablando de la desaparición de la Carta Circular de Perspectiva de Género en el Departamento de Educación, una lucha que se comenzó en el 2006 y hoy tendremos una de las pioneras de esa lucha, la senadora Keren Riquelme, y tendremos a uno que entró a mitad de camino que desde Fortaleza también nos ayudó, que ustedes han conocido, ha sido panelista en otros programas, el licenciado Héctor Albertorio. No te vayas, volvemos en breve. Bienvenido nuevamente a esta tu primera sesión de este programa especial en el día de hoy de Derecho y Palabra. Como te anunciamos, tenemos con nosotros a la senadora Keren Riquelme Cabrera, no solo senadora, también pastora, que entró en esta lucha contra la perspectiva de género desde el año 2006. Y tenemos con nosotros al licenciado Héctor Albertorio Brondé, que entró también en esta lucha, aunque tú no lo creas, en sus primeros pasos en la política con el exgobernador Luis Fortuño, luego llega a la oficina de base de fe con el exgobernador Ricardo Rosselló. No te vayas, quédate ahí pegadito que vamos para que escuches este diálogo. Senadora, bienvenida. Muchísimas gracias, Gao. Contenta de estar aquí contigo, con el licenciado Albertorio y con los amigos que están en sintonía. Saludos a todos los amigos nuevamente de Sintonía de Derecho y Palabra. Gracias, licenciado. Gracias, senadora, por estar aquí. Esta es mi casa, así que esto es una chulería estar aquí y compartir con mi querido amigo, el licenciado Gaut. Senadora, todo la prensa secular está tratando de decir que en los titulares cómo se redefinió la perspectiva de género en el nuevo currículo de equidad. Pero yo que tengo un poquito de años más que usted, mucho más que usted, porque somos jóvenes todavía, yo sé que esta carta, que vamos a dejar para la segunda parte del programa, es producto de una lucha histórica que comenzó cuando comenzó estaba este servidor y allí nos conocimos. Recuerdo, no sé cuándo nos nace el slogan o el grupo El Poder de una Voz, pero recuerdo que nosotros nos conocimos porque usted estaba en otro tipo de lucha que incidía en lo que nosotros estamos haciendo y que se remonta al 2007. Yo quisiera que usted le diera un breve resumen a la audiencia para que ellos sepan la génesis, el nacimiento de esta lucha que por lo menos para nosotros nos tomó de 14 a 16 años lograrla. Sí, pues, licenciado Gao, qué bueno que nos pudimos conocer en esas lides, ¿verdad? Y en esas luchas. Nosotros, y estamos igualitos, de guapos. Todos estamos igualitos porque nos vemos con los ojos de Cristo. Exacto, han pasado más de 20 años, ¿verdad? Sí, bueno, no han pasado 20 años, todavía. 14, 16, estamos en esa línea. Exacto, sí. Pues fíjate, es bueno que recordemos que siempre nuestra lucha ha sido a favor de los niños y de la familia. Eso es lo que nosotros buscamos. Nosotros buscamos, número uno, que se respeten las libertades, que se respeten los derechos, que se respete el derecho parental para que los padres decidan sobre la educación de sus hijos, que se respete la inocencia de los niños. Y eso es lo que hemos estado buscando para un mejor Puerto Rico. Además de que siempre hemos creído en la importancia de que el gobierno y las organizaciones, incluyendo las organizaciones de base de fe, trabajen juntos, y hemos creído también en la importancia de que las personas ejerzan sus derechos como lo es el derecho a votar. Y hay muchas personas que se cohibían de votar o no votaban conociendo cuáles eran las plataformas de los candidatos. De hecho, en aquella época, que en la teología era que el cristiano que participara en la política era del diablo. Pues, o sea, ese fue uno de los primeros muros que nosotros tuvimos que enfrentar, y yo recuerdo que yo fui atacado. Ahora me dicen que los de PNP son del diablo, pero antes me decían que los cristianos éramos del diablo. O sea, esto ha ido modificándose. Tú entras en ese periodo de tiempo, que es lo que está tratando de decir. O sea, entramos con una iglesia, con un creyente que no estaba educado como civil en su participación en la vida política.
¿Estoy correcto? Sí, eso es así, lo que le llamamos en aquel momento la mayordomía cívica, que era pues tú saber que tú tienes unos derechos como ciudadano, que por tu ser cristiano o tu creer, ¿verdad? Tener tus ideologías, en este caso pues la fe cristiana, pues no te eximía de salir a votar, que eso no era algo que era diferente al tú participar dentro de otros aspectos de la sociedad. Entonces había muchos mitos al respecto. Y como siempre, el educador en ti sale a educar a la gente para decir que tenemos que participar en los procesos electorales. Sí. Y es bueno que lo diga, Karen, porque muy poca gente sabe que tú estuviste en esa lucha. Porque en aquel entonces tú no eras un rostro de primera línea. Tú eras como yo, estábamos en la periferia y otros eran los nombres conocidos. Pero yo te recuerdo que yo te conocí allí en una reunión. Te conocí allí y después te conocí en otra dimensión en Puerto Rico por la familia. Sí, así que esa primera intención era de educar, además de estar activa en las luchas, porque cada vez que salía un tema que correspondía a esta lucha que llevamos, pues íbamos, nos encontrábamos en el Capitolio o viajábamos si teníamos que ir, por ejemplo, a la OEA o a Washington o a cabildear por estos temas, pues siempre lo hacíamos. Me gustaría que dieras un poquito de detalle, porque aquí nosotros tuvimos una persona también que bregó y explicó, que fue el licenciado Mercader, que nos explicó cómo eso se constituye. Pero antes de que se constituyera, ya tú estabas moviéndote en ese ambiente. Y muy poca gente conoce que antes tú de ser senadora, tú cabildeabas por esto en Washington y cómo tú lo hacías. Sí, de hecho, me toca en una ocasión ir con el licenciado Mercader a la OEA, en una ocasión que la Organización de Estados Americanos en su Asamblea General se iba a reunir en Haití. Y hubo un disturbio político en Haití y no entendían que era seguro que los embajadores y los diputados de la OEA pues fueran hasta Haití. Entonces se suspende, la mueven a Washington, la Asamblea General de la OEA, y con el licenciado Mercader precisamente me tocó ir a traer unos postulados. Dentro de la OEA nos tocó las mismas mesas de trabajo como organismos civiles, que es como se le llama, y la mesa de trabajo que nos tocó fue la mesa de democracia. Así que fue muy interesante cómo pues ya estos temas de lo que son vida, familia, democracia y participación de los organismos civiles dentro de ya unos organismos que son internacionales, en este caso la OEA, estuvimos participando. O sea, déjame si te voy siguiendo. No solo entras a educar al creyente y al conservador de valores, que no necesariamente es cristiano, la importancia de participar votando en el proceso político. Pero a la misma vez estás en organismos internacionales defendiendo los valores que nosotros tenemos como conservadores y como cristianos. O sea, que va un poquito más allá. ¿Estoy correcto, Keren? Es así porque es que los diferentes escenarios donde tú puedas llevar una lucha a favor de la familia, a favor de la vida y a favor de los procesos democráticos. Y es curioso, ¿verdad?, que nosotros estamos en ese lugar, pues obviamente representando a los Estados Unidos. Las demás personas que fueron a este lugar como organismos civiles que creíamos en lo mismo, pues obviamente se dividen en facciones de los que creen, pues eran de otros países de América Latina. Nosotros estábamos representando a los Estados Unidos como organismo civil. Y es muy interesante ver cómo la lucha que se libra en Puerto Rico es muy similar a la lucha que se está librando en el cono sur de las Américas, una lucha que se está librando en Europa, y muchas veces son como olas que comienzan o en Europa o en el cono sur y vemos cómo se van ampliando. Esto lo podemos ver últimamente, por poner un ejemplo, en estas últimas elecciones que hemos visto en América del Sur, cómo ha cambiado incluso de partidos que eran de centro derecho, de derecha, a partidos ahora que son de centro izquierda o de izquierda, o partidos que son más socialistas. Y vemos cómo es como por temporadas, por épocas, que se van moviendo y tú ves que esa ola, ¿verdad?, se va acrecentando. No dudo que tengan a Puerto Rico como parte de esa ola de estos movimientos que son antifamilia, antivida, que son antiderecho parental. Y es esa misma ola que quieren que llegue a Puerto Rico. Lo que pasa es que cuando llega aquí a Puerto Rico, pues vemos que Puerto Rico en su mayoría
es una jurisdicción conservadora. Hay personas que no lo quieren aceptar. Eso no quiere decir que Puerto Rico no sea diverso. Puerto Rico es diverso, pero tenemos que ver que en su mayoría lo mismo que nosotros estamos hablando aquí es lo mismo que cree, por ejemplo, yo que camino mucho por los campos de Puerto Rico, no tiene que ser una persona que va a la iglesia para decir, sí, yo quiero que se respete el derecho de los abuelos o de los padres a que lo que se le enseña a mis hijos o a mis nietos sea lo que yo escojo para ellos aquí en la casa. O sea, no hay que ser una persona activista, no hay que ser necesariamente una persona que vaya a la iglesia para que crea en esto. Y eso es lo que nos encontramos en la mayoría de las personas, por lo menos que yo puedo hablar con ellas y cuando converso con ellas en diferentes puntos de la isla, porque soy senadora por acumulación, por lo tanto, al representar 78 pueblos, pues casi nada. Camino bastante por la isla y hablo bastante con las personas. Lo que estamos diciendo aquí, Keren, es para que la gente lo entienda, que antes de tú entrar como candidata a un partido político e identificarte de lleno con un partido político, ya Dios te tenía a ti como pastora y como profesora de la universidad inmersa en una serie de batallas para defender la niñez de Puerto Rico. Porque mientras tú hablabas, o sea, ya yo me siento como un historiador y eso no es bueno. Porque significa que hemos aumentado los años de vida. Escucha, Albertorio. Sí, Albertorio sí, que le estaba diciendo el viejito, pero no te tira al medio, Albertorio. Mire, él me dice el viejito, él se disfruta todo conmigo. Y yo he madurado tanto que ya lo tengo que aceptar. No, pero eso es bueno. Sí. Mira, y Albertorio, tú también puedes ser historiador de esto. ¿Sí? Mira, Gauss, sí. Pero es que quiero decir, que la gente entienda que también estaba en la lucha el Código Civil y Sí. ya estaba la Carta de Perspectiva de Género. Sí, eso es así. Firmada por Rafael Aragunde. O sea que cuando nosotros entramos de lleno en aquella época que las concentraciones y las marchas impactaban, ya la perspectiva era parte del Estado de Derecho del Departamento de Educación. Y luego vamos a explicar, ¿verdad?, lo que es una carta circular y te lo vamos a dejar a ti porque tú eres una experta. Pero quiero que la gente entienda que todo esto que tú has estado haciendo, ya nosotros estábamos bregando con unos marcos jurídicos que venían de Estados Unidos y de agencias en Puerto Rico que no podían pasar por la legislatura, no tenían el voto, pero ya había agencias como Familia que quería imponer un currículo de... El plan decenal. El plan decenal, que ya empezamos a hablar que cuando nos dicen un plan transversal y nosotros, ¿qué es eso? Transversal, tuvimos que irnos a estudiar y entonces educación nos trae esto, o sea que mientras tú estás haciendo esto, queremos que la gente esté bien clara, que ya ellos habían creado un marco normativo para meterse en la sexualización de nuestros niños, o sea, que esta lucha no se da en un vacío. Sí, que lo que pasa es que quería contextualizar, que la gente entienda que mientras tú estás haciendo todo esto, estás en Puerto Rico, o sea, tú no te estabas quieta. No, O sea, tú no de te verdad estabas... que no. Bueno, ¿alguna vez tú te has estado quieta, Keren? No, no. Yo creo que debemos preguntarle a la pastora Carmín a ver si a su adorada madre si ella se ha estado quieta en algún momento. Oye, pero tú acabas de decir que en aquella época Keren estaba, quizá no era fuerte en los micrófonos, pero su mamá era una voz, trompeta. Eso es así. En el movimiento profético en Puerto Rico. Tú vienes de una iglesia que incluso trataron de sacarla de su terreno para que no pudieran ser. Es una de las primeras iglesias escuelas que tiene Puerto Rico. Sí. Y le gana una pelea. ¿A quién fue? A Mancha, a un shopping. Le gana a un monstruo. Le gana a un monstruo. Sí, sí. Keren, yo creo que tú debes escribir un libro de nada más que las batallas que Dios te ha dado la victoria. No, es importante, ¿verdad?, que se sepa que las batallas uno las da porque cree en ellas, ¿verdad? Y yo sé que hay muchas personas en Puerto Rico, porque, ¿verdad? Y este es mi parecer. Obviamente yo soy una persona cristiana, como la mayoría quizás de las personas que nos estén viendo, pero estas batallas no deben circunscribirse a decir porque soy de tal iglesia o soy de tal religión. En el caso mío, pues yo fungí como pastora asociada de mi iglesia. Pues obviamente cuando entro a la política tengo que dar un paso pues adelante, hacer otras cosas y el ministerio pues ya queda en manos de otras personas y de sus fundadores. Pero eso no quiere decir que yo no veo lo que estoy haciendo como parte de, yo diría, de una lucha de pueblo y de los cristianos, de los no cristianos, porque tenemos que definir que una persona, aunque no milite en una iglesia, quiere que sus hijos se respeten, que se le enseñe una cosa u otra,
quiere que sus hijos se respeten a lo que papá o mamá o cuidador o abuelito o abuelita, que sea quien los cuide, es lo que ellos decidan para ellos. Y yo pienso que esto es parte de la libertad que nosotros tenemos como ciudadanos y es parte de nuestra democracia. O sea, que tú vas más allá. Y creo que lo que estamos en esta mesa, los tres pensamos igual. Yo tengo mis principios cristianos. Claro. Pero yo trasciendo, que esto es, y esto sonará radical, pero así, esto no es meramente un asunto de fe. Hay un pueblo allá de valores conservadores que ha sido impactado por los valores cristianos, por los valores democráticos que están en la Constitución, que nosotros hemos sido la voz. La iglesia ha sido la voz de un sector conservador que no tenía ninguna voz y que ya la está recobrando, porque lo que estamos viendo es que en esta lucha están entrando gente conservadora que no están identificadas con ninguna iglesia. Y tú eres entonces una de las pioneras que abre ese camino. Yo soy cristiana, pero yo no estoy hablando solamente aquí por los cristianos, yo estoy hablando por una isla, por una aprobación. O sea, era como te decía, el poder de una voz. Tú te conviertes en la voz de aquellos que no tienen voz. Claro, y fue por mucho antes de yo pensar siquiera estar en la política o, ¿verdad? Yo siempre he tenido mi ideología y he estado en un partido político porque tengo una ideología de estatus, porque los partidos políticos en su mayoría siempre han sido partidos ideológicos aquí en Puerto Rico. Pero estas luchas vienen de encontrarnos con gente como ustedes en el camino. Viene de creer que nuestros niños merecen la mejor educación, pero la merecen sin una ideología. Viene de creer que nosotros, por pensar diferentes a quizás unas fuerzas que pueden venir muy arrolladoras por medio de diferentes medios y que por pensar diferente no tienen por qué censurarnos y no tiene por qué no haber una representación de personas que piensan de esa manera. Les doy un ejemplo. Ahora mismo en el Senado. En el Senado somos 27 senadores y allí hay representación de todas las ideologías. Mira, hay representación de todas las ideologías porque hay personas que piensan como la persona, ¿verdad? Como los independentistas que hay allí, que son 5 independentistas, pues piensan como ellos. Pues hay una representación para ellos, como hay una representación para los que son conservadores, como hay una representación para los conservadores estadistas, como también la hay dentro de otros partidos, ¿verdad? Pero lo que quiero decir con esto es que porque uno piense diferente y porque uno represente la voz, como bien tú decías, Gao, de personas que pensamos en su mayoría, porque en Puerto Rico en su mayoría piensan de esa manera, no tienen por qué censurarnos y no hay por qué tener miedo de salir y hablar y decirlo. Sí, yo creo en la vida, sí, yo creo en la familia, sí, yo creo en el derecho parental que tienen los padres, la decisión de los hijos como quieran educarlos. Sí, yo creo en la democracia, sí, yo creo en levantar nuestra voz, sí, yo creo en que hay diferentes foros para nosotros salir y hacer valer en lo que creemos, porque de eso se trata la democracia. Y me siento contenta y orgullosa que hasta este momento he podido ser voz de estos ideales, de estos temas, porque creo en ellos. No porque llegué a la política y por la política agarro el tema, porque creo en ellos, porque es una historia de lucha. Y Keren, yo creo conciencia ahora, ¿sabes? Uno sabe cosas en el inconsciente. Tú acabas de decir algo que me abre el entendimiento. Yo los conozco a ustedes, no en la iglesia. Nosotros nos conocimos en las batallas políticas y el espíritu dio testimonio del otro. ¿Qué sabíamos nosotros que íbamos algún día a estar sentados aquí, sentados en una mesa luchando? Nosotros estábamos ahí simplemente por dar una lucha cívica, porque entendemos como creyentes que teníamos una responsabilidad con el pueblo. Y tú lo que le estás diciendo a la gente, mira, que en esos lugares donde ellos piensan, Dios tiene gente. Porque nosotros nos conocimos en esta lucha, Keren. Yo no te conocí a ti como pastora, porque tú no te presentabas tampoco como pastora. Tú no ibas con tu título a reclamar autoridad. A ti tu trabajo es lo que te ha dado standing. Eso es lo que yo conozco de ti. Tú nunca fuiste, no, yo soy pastora, ni quiero autoridad. Tú fuiste allí, entraste y tu trabajo habló por ti misma. Sí, porque es que, mira, yo pienso que el mayor testimonio que podemos tener es la excelencia en nuestro trabajo. Y donde quiera que vayamos, dar testimonio. A mí se me enseñó que el mayor testimonio que tú puedas tener de ser cristiano, tú lo haces en silencio, trabajando. Claro, hay momentos de hablar, hay momentos de callar, pero cuando digo en silencio trabajando es que lo que tú hagas sea en acorde con lo que tú crees, y que cuando las personas te miren digan, es una persona confiable, es una persona que tiene palabra y es una persona que lucha por lo que cree.
eso tiene un valor, como hay personas que creen en otra cosa y levantan su voz por temas que pueden ser hasta contrarios de lo que nosotros creemos. Y tienen derecho a hablar. Se les respeta porque eso es parte de la democracia. Y lo que quiero dejar establecido y claro que es que hay espacio para todo. Eso no quiere decir que dejando el espacio a todos, yo, ¿verdad? Voy a dejar mis luchas. No, aquí estamos y estamos celebrando grandes victorias y por eso estamos hoy aquí. Vamos a dirigir a esa gran victoria porque es que me encanta cuando las cosas fluyen solas porque Dios las guía y el que no quiera ver que Dios guía esto, porque se vaya a orar, porque estoy claro. Hablaste de las luchas silenciosas. En este próximo segmento que vamos a entrar ahora, vamos a que tú y Albertorio nos expliquen esa lucha silenciosa que llevó a la aprobación de la carta circular que deja sin efecto la perspectiva de género, porque yo fui uno que iba a los medios y nos bombardeaban, que decían ustedes se vendieron, ustedes negociaron, y ellos lo menos que sabían era que era una lucha silenciosa dentro de unas esferas de un partido gubernamental permanente que transciende los que nosotros conocemos, que genera la carta circular 015-2022-23, que es producto de ese estilo de trabajo tuyo. O sea, yo que te conozco, yo sé que la gente te está viendo en los medios por tu función de senadora, pero tú siempre, tu trabajo era un trabajo silencioso, que era Dios quien se encargaba en hacerlo público. No te vayas, que podemos hablarte un poquito, no te podemos dar muchos detalles porque nos vamos a revelar estrategias de cómo durante años se trabajó esto para que hoy podamos decir la perspectiva de género no tiene poder jurídico dentro del Departamento de Educación. No te vayas, nos vemos en breve. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer. Utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Continuamos con tu programa, la segunda sección de Derecho y Palabra. Hoy es un programa especial. Tenemos a la senadora Keren Riquelme, al licenciado Héctor Albertorio. Estuvimos hablando, senadora, de ese proceso suyo de desarrollo en la vida política a nivel de Estados Unidos, internacional. Pero queremos entonces hablar ahora de cuál fue su participación en este proceso de que, como mencionáramos, cuando en el 2008 empezamos en la lucha de lleno, que éramos caras ya, la perspectiva de género era el Estado de Derecho dentro del Departamento de Educación. Logramos virarlo hacia atrás, pero esa lucha continúa y todavía este año querían imponer la perspectiva de género, pero usted estuvo allí y usted tuvo una idea genial que se traduce en el proyecto del Senado 727E. Si nos puede dar, ¿verdad?, aquellos detalles. Miren, no le vamos a dar ningún detalle que les permita saber las estrategias que ella llevó. No pidan eso. Vamos a hablar de datos que pueden ser históricos. Así que no se queden esperando información de conversaciones confidenciales, porque eso nunca lo vamos a tener. Y tenemos que hacer el disclosure. Pues mira, Gao, y me gustaría también, ¿verdad?, que Albertorio participara de esto. A grandes rasgos, vamos a decir que lo primero era que yo quería estar clara cuál era la política pública del gobernador y del Departamento de Educación, porque pues uno tiene que saber cuál es la política y con qué se está enfrentando, si es que ellos precisamente lo que querían era una perspectiva definida como ideología,
o que la perspectiva que decían que querían, ¿verdad? Porque esa era, decían, no, la mal llamada perspectiva de género. Ajá, la mal llamada perspectiva de género, ¿por qué mal llamada? No, porque lo que yo quiero es respeto y equidad. Ok, ¿eso es lo que ustedes quieren? Pues si eso es lo que ustedes quieren, pues entonces permítanme plasmarlo en un proyecto. Sí, porque para que esto se lo llaman perspectiva si lo que quiero es respeto y equidad. Pues vamos no entiendo, tienen que explicarme ustedes dos. Claro, entonces había una confusión de que si querían ideología o querían perspectiva, porque entonces se estaban dejando llevar por la definición de perspectiva de las Naciones Unidas. Pues vamos a aclarar primero qué era la política que se perseguía, la política pública que perseguía el gobernador y el Departamento de Educación. Y esto no es un secreto porque el mismo gobernador lo dijo, el mismo secretario de Educación lo dijo. Yo digo, bueno, pues entonces vamos a plasmarlo en un proyecto. Si eso es lo que ustedes quieren y eso es, ¿verdad? Además de que yo también creo de que debe existir unos valores que se deben enseñar, de que hay una crisis de valores en unas generaciones que quizás, las generaciones cambian y los valores que se enseñan muchas veces cambian por diversas razones. No vamos a entrar en temas sociológicos. Pero sí, pues necesitamos entonces plasmarlo y que este tirijala que había de las definiciones o de qué era lo que se quería, pues que quedara plasmado. Hicimos el proyecto 727, se le presenta a la delegación del Partido Nuevo Progresista y los 10 senadores firmamos para presentar el proyecto. O sea que ya deja de ser tu proyecto individual y se convierte en el proyecto de la delegación del partido. La postura del gobernador, la postura del secretario de Educación ante este proyecto que tú presentaste, ¿tuviste primero que discutirlo con el gobernador o lo presentaste y luego se le presentó al gobernador? ¿Cuál fue la dinámica? No, porque... Digo, si se puede. Sí, se puede decir porque en la conferencia de prensa, cuando se presenta el proyecto, que se radica ese mismo día, ese día hubo representación de Fortaleza, del gobernador y estuvo con nosotros el secretario de Educación en esa conferencia de prensa. Obviamente ellos no se enteraron del proyecto allí en la conferencia de prensa, tienen que haberlo revisado antes. Obviamente le doy, ¿verdad? Lo que... todo el proyecto redactado se discute y ese proyecto se presenta. Y no solamente se presenta, sino que viene con el aval del Departamento de Educación desde el día 1 y con el aval de Fortaleza. O sea, lo que estamos diciendo es que ese proyecto 727 que los populares tienen detenido en el Senado, en una comisión que ni siquiera lo han atendido, porque entró a trámite legislativo y no lo ha movido. No recuerdo el nombre de la presidenta, que es la senadora por el distrito de Mayagüez, distrito senatorial. Se radica y quiere decir que ya, luego de sus gestiones, el asunto de la perspectiva de género para propósito de partido ya no existe, ahora es equidad. Sí, es que... pues estoy tratando de... Sí, porque es que yo quería también estar clara, Gau, Pero quiero que la gente entienda la diferencia que tú logras, o sea, porque perspectiva es lo que yo perciba, equidad y equidad de género es otra cosa. Estamos claros, pero cuando entonces se hablaba y se expresaba, se hablaba de equidad y respeto. Entonces, pues había una dicotomía en cuanto a lo que las Naciones Unidas definía como perspectiva de género, que decían, no, pero es que lo que queremos es equidad y respeto. Ah, entonces no es ideología. No es ideología. Y entonces por eso es que decido redactar este proyecto, el 727, en el cual el licenciado Albertorio tomó parte de esto. Yo lo llamo el pincel, lo he llamado. Y bueno, para, ¿verdad?, darle vamos a decir, un round-up a esto. Un marco. Este proyecto se presenta, pero sabemos que, pues, los trámites, vamos a decirlo de esa manera, los trámites burocráticos que hay dentro de las ramas legislativas, pues ese proyecto queda... Yo lo voy a decir. Los chanchullos del Partido Político Popular con Victoria Ciudadana, que no quiere que se enseñe perspectiva como equidad, sino que se enseñe como ideología, es lo que tiene detenido este proyecto en una comisión que controla el Partido Popular Democrático. Yo conozco los entretelones del proceso legislativo, pero yo sé que el Partido Popular no ha tenido la voluntad en este asunto de la perspectiva de género. Sí, algunos líderes del Partido Popular y senadores nos han respaldado en lo del aborto, porque me gusta distinguir los asuntos. Pero que la gente esté bien clara que en el asunto de la perspectiva de género, esto es una lucha de la senadora que convence a su partido aclarando las definiciones. Mira, Gabriel, una de las cosas... Créeme que yo lo quería decir así. Una de las cosas que es histórico también.
es cómo estos promotores de esta agenda lo que hacen es que utilizan terminologías y cambian los nombres para confundir a aquellos que están redefinen los términos. Correcto, que están en posiciones de poder para poder hacer esto y lo entienden de una manera y dicen, ay, sí, no hay problema, eso es lo que yo creo. Por eso es que fue bien puntual lo que hizo la senadora de como decimos en el campo, sentar en el potro tanto al gobernador como al secretario y decirle, ok, yo necesito que ustedes me definan qué es lo que ustedes creen. No es lo que le está diciendo el asesor, no es lo que está diciendo PARE, no es lo que está diciendo cualquier otro grupo. ¿Quién? Que el comité PARE. ¿Quién es ese? Hablamos de eso ya. Sino que la senadora fue de frente y le dice al gobernador, ¿qué es lo que usted cree? ¿Qué es lo que usted quiere? Le pregunta al secretario. Cuando ellos le transmiten la esencia de lo que ellos quieren, ahí es que la senadora dice, esto es bien sencillo, ya lo llevamos trabajando muchísimos años. No se preocupe que vamos a plasmarlo en un proyecto Estamos de hablando ley. que la senadora está aquí, como dijimos en el primer segmento, desde el 2006, que sepamos, porque cuando nos conocimos en el 2006 era que ya veníamos de otras áreas, pero esos son muchos años, no hablemos de eso. Así que en ese sentido, cuando ella entonces se comunica conmigo y me parte su idea y me dice, mira, esto es lo que estoy pensando, esto es lo que queremos hacer, yo le dije, no hay problema, vamos a trabajarlo. Lo trabajamos, se desarrolló el proyecto entonces que se llama la Ley de Integración de Valores y Ética. El proyecto LEAF, que es el proyecto 727, proyecto del Senado 727, con el propósito entonces de desarrollar los valores universales y la ética. Y el tema de ética es puntual, porque el tema de ética fue algo que le solicitaron a la senadora bien específico para trabajar y atajar la situación de la corrupción. O sea, si se dan cuenta... Quiero entonces, no solo querían aclarar equidad y equidad de género, también querían aclarar ética. Porque Correcto. cuando yo leo la carta circular, que obviamente, ¿verdad? Tuvimos cierta... Esos son los tres elementos principales. Correcto. Interpretar la carta sin ir a las definiciones de estos tres términos es un flaco servicio. Educativo y jurídico. Y como hemos hablado anteriormente, este tema sobre la equidad, la diferencia entre equidad, perspectiva, esto ya es algo que es viejo, ya viene luchándose. Pero ya nosotros, por lo menos de mi parte, cuando yo estaba en Fortaleza, ya lo habíamos trabajado en una carta circular anterior con el doctor Rosselló. Y habíamos establecido los lineamientos, la definición de lo que queríamos de lo que era. Eso se trabajó desde el nombramiento de Julia Correcto. que intervino Tomás Rivera Chap. Correcto. Ya ahí la senadora también fungía como yo, daba Correcto. asesoría en la legislatura, diferentes legisladores, se movía por allí. Recuerdo ese detalle. Y esa definición de equidad de género que aparecía en esa carta circular fue una definición que trajo mucho consenso en diferentes sectores porque era exactamente lo que se quería. Si lo que estábamos buscando era que tanto los hombres como las mujeres tuvieran la misma oportunidad, los mismos derechos, los mismos accesos a bienes, servicios, pero también salvaguardando las responsabilidades de cada uno, protegiendo la individualidad de cada uno. Eso era lo que se estaba buscando. Y basado también, por lo que yo leí, como lo que podríamos decir, un sistema de mérito, tampoco es en el aire. Correcto. O sea, pues no podemos pretender equidad si tú no haces nada. Queremos crear estudiantes útiles para la sociedad. Correcto. Y de ahí entonces es que emana esa definición. ¿Y por qué está esa definición ahí? Sencillo. Porque queríamos evitar que se utilizaran conceptos muchos muy utilizados por sectores de la agenda de la perspectiva de género para utilizarlos como un vehículo para llevarlo a lo que ellos quieren. Lo que estamos haciendo es, esto está definido de esta manera. Quizás pero tú puedes entonces definir... eso es una falta de integridad intelectual de asesores. Porque tú me traes a la memoria, sí, que la terminología ya se había trabajado durante el cuatrenio pasado, ahora se perfecciona. O sea, lo que se ha hecho ahora es la joya de la corona. Pero esta gente entonces lo que estamos enfrentando es una serie de asesores y una serie de medios que sabiendo que la perspectiva no es lo que ellos dicen, insisten en llevar un mensaje distinto, pero cuando tú lo confrontas, dicen, no, estoy hablando lo mismo que tú. Correcto. O sea, que el gran logro que tenemos es que el liderato del Partido Nuevo Progresista pueda entender que entonces lo que ellos llaman perspectiva no es perspectiva, es equidad de género. Correcto. E inclusive otra de las cosas que ¿Y eso cuánto tomó? Eso tomó meses. Meses. Sí, porque la gente largos. piensa que esto fue una sola conversación. Yo lo pregunto porque yo sé que esto tomó. Esto tomó cerca de 2 años.
no llegó a los 2 años, pero cerca de 2 años. Sí, porque yo sé que uno habla y cuando uno habla entra otro asesor y dice algo contrario a lo de uno. Yo tengo que admitir que la senadora fue una de las que me sacó del retiro que yo tuve. Cuando salí de Fortaleza, yo me tomé un tiempo y yo decía, yo no quiero trabajar más estos temas, por lo menos por ahora. Esto ha sido bien fuerte los pasados años y la senadora me saca del retiro. Así que... Pero yo quisiera, y ustedes no tienen que estar de acuerdo con lo que yo les digo, ¿verdad? Pueden corregirme, ¿no? Pero es que yo según he ido meditando sobre esto, porque ahora yo estoy desde otra visión, que no estoy tan adentro como antes, es que lo que yo noto es que se necesita el conocimiento histórico para ser efectivo en este momento de la batalla. O sea, porque en ocasiones que hemos estado en reuniones decían, no, eso no fue así, o eso fue así, o esto no es así. ¿Por qué? Porque estamos bregando de casos de 10, 20 años que bajaron cuando nosotros estábamos en la lucha. Estamos bregando de cartas circulares que ya tú conocías y cuando te las mencionan tú dices, no, eso no es correcto. Mira, Gau, nosotros conocemos muchísimas personas que están entrando en el ruedo ahora, que están en las luchas ahora y verdaderamente son muy valerosos en este proceso porque esto es bien difícil. Ahora bien, lo importante es que se dejen educar por los que hemos pasado ya por esto y hemos recibido cantazos. Y que tenemos la misma meta. Claro, tenemos la misma meta, pero lamentablemente hay muchos con muy buenas iniciativas, pero muy poco oído para escuchar las mentes históricas que le han dicho, hey, ya esto se trabajó así, ya esto se hizo así, no te puedes ir por ahí, tienes que buscar la otra manera. Y eso es lo que le trae la senadora a la mesa. Esa experiencia que ella tuvo en el field. No estamos hablando de la experiencia esotérica, de que desde acá ella estaba mirando de lejos. No estamos hablando de filosofía, ideología, ni de intelectualidad. Estamos hablando de mentalidad reunida, experiencia. Y lo bueno es cómo ella le puede traducir, que es la parte que necesita todo político. ¿Cómo tú le traduces a una persona en autoridad el lenguaje pueblerino de lo que la gente abajo quiere? Y la senadora tiene ese don de poderle interpretar al gobernador, al secretario, porque recuerden, esta gente que están en posición, oye, están en un lugar... es que ella es profesora de universidad, ella es pedagoga, ella utilizó no la litigación, utilizó la pedagogía. Me equivoco, Keren, para explicar, o sea, porque para un abogado que se tarden 2 años en que nos entiendan, es frustrante, porque nuestro enfoque es distinto. Nuestro enfoque es, déjame entenderte, cómo yo lo traduzco en lenguaje legal. Y no solamente eso, Gau, sino que es que tenemos que entender que las luchas son multifacéticas y por lo tanto ¿verdad? Unas, vamos a decir, estrategias de lo que se quiere, de los grupos, lo que se llaman los grupos de interés o lo que se llaman diferentes grupos, es que tú tienes que tener representación en todo lugar. Tú tienes que tener representación para... ¿Verdad? Yo no estoy diciendo que el gobernador no reciba a personas de otro partido o que el secretario de Educación no reciba a personas de otro partido, pero cuando se va a trabajar en política pública, obviamente se trabaja con las personas de tu partido. Por lo tanto, tú tienes que tener personas que crean en lo mismo que tú. Tú puedes, se te va a escuchar, pero quiero que sepas que cuando se va a establecer política pública, tú vas a escuchar el de tu color, porque fue el que te puso allí. Es que por eso es que se trabaja política pública, que es diferente a la política partidista. Por eso es que existen puestos de confianza. Y dice, pero los puestos de confianza, sí, inclusive hasta las mismas definiciones de puestos de confianza establecen política pública. ¿Por eso son de libre remoción? Por eso es de libre remoción, tienes que ser afín a la política pública del gobierno de turno. Entonces, esto es algo en lo que tenemos que madurar. Y es que dentro de las luchas y de lo que tú quieres lograr, tú tienes que tener gente que te represente. Entonces, tú no puedes segmentar y decir solamente en este partido. Pues mira, el partido que ahora mismo está bajo administración, pues el partido que yo estoy, que Dios lo quiso así, que Dios puso en mi corazón, que yo creyera unas cosas, Dios nos construye de diferentes maneras y nos hace diversos de diferentes maneras. Keren, yo estoy convencido que tu estilo era el adecuado para que se entendiera esto. Por lo tanto, ese acceso que yo pude tener con el secretario de Educación y con el gobernador para trabajar, para poder aclarar, para poder redactar y para que se aprobara y termináramos con una carta circular que define lo que miles y miles y miles de familias querían, pues comenzó precisamente teniendo una persona dentro del partido que está ahora mismo en administración representando esos valores. ¿Y qué lenguaje prevaleció? ¿Qué Pues, pusieron en esa carta? Esa es la joya de la corona. Varios puntos que son sumamente importantes. Número 1, la carta reconoce y está amparada, su base legal, reconoce y está amparada en la ley 85, especialmente en el derecho fundamental de los padres a criar a sus hijos conforme a su principio. Ley 85 es la ley que
La reforma orgánica del Departamento de Educación. Es la ley que rige todo el Departamento de Educación. Es la ley que rige todo el Departamento de Educación. Así que en ese sentido está amarrada a la ley 85 y en ese punto específico del derecho de los padres a criar a sus hijos conforme a sus principios y valores. ¿Qué está diciendo eso? Que esta carta, número 1, no puede sexualizar, porque la propia ley 85 establece que todo lo relacionado a la situación afectiva y de sexualidad de los hijos está reservado a los padres. En ese sentido, la función del Departamento de Educación es una función subsidiaria a los padres. Los padres tienen prevalencia, tienen preeminencia. Posterior, después de eso, entonces, el Departamento de Educación, si pudieran entender, obviamente con todos los procesos legales, que no hay la capacidad para poder llevar a cabo ciertas cosas, los que tienen patria potestad. Eso es otro tema aparte. Número 2. Define específicamente lo que es equidad de género para que no haya ninguna otra confusión. Número 3. Y más importante, establece los lineamientos de la autonomía magisterial. Quiere decir que los maestros no pueden pasarse de la línea a enseñar cosas de sus creencias, de su filosofía, de sus ideologías, porque tiene que estar amparado en lo que dice la carta. Quiere decir, maestro que se pase de la línea está sujeto a sanciones administrativas y judiciales. Eso es algo que los padres tienen que saber. Sí. A mí me gustaría aclarar, porque se ha hablado mucho de la carta, pero quizás no conocen la importancia que tiene la carta. Esto es como cuando tú vas a construir una casa y tienes un plano. El plano es el que te dice cómo va esa casa construida. Y esto es lo que se trata la carta. La carta es el plano de la construcción del currículo. Así que más allá... El currículo no puede salirse de esa carta. No, y más allá de las revisiones de currículo, esto es lo que alimenta el currículo o lo que crea el currículo para ser como es. Así que si nosotros hubiéramos tenido una revisión de currículo, pero esta carta cambia, pues entonces el currículo se tenía que adaptar a esta carta. Y esta es la importancia de esta carta haber cambiado y que sea una carta circular nueva estableciendo lo que es la política pública del gobierno de Puerto Rico, que es respeto y equidad entre todos los seres humanos. Yo noto que lo dice en blanco y negro. Así es. O sea, para que no haya confusión, yo que leí la carta, yo tuve la bendición de participar en alguna, lo dice en blanco y negro. Nos queda poco tiempo en esta sección, pero también es bueno que le expliquemos a la gente lo que se sacó, que todavía permanecía, a pesar de haber entendido lo que era equidad y equidad de género, que vamos a empezar nuestra próxima sección leyéndolo para que usted lo tenga bien claro, porque usted no puede entender esta carta si usted no entiende que los términos están definidos en derecho, que son unos términos que se vienen cargando hace rato y ahora es nuestra función que la gente conozca de qué estamos hablando. No existe la perspectiva de género en el Estado de Derecho puertorriqueño. Se eliminó, porque lo que se estaba utilizando era lo que se decía que estaba en el Departamento de Educación, que ya no estaba. Es nuestra responsabilidad, si realmente queremos proteger a nuestros niños, que sea una sola voz la que diga: el concepto perspectiva de género no existe en el Estado de Derecho de Puerto Rico. Así es. No existe. Por ende, cuando los medios de prensa hablan de perspectiva de género, lo que quieren es impulsar un concepto que el gobierno de turno dice, eso no existe, porque cuando yo hablaba de perspectiva, hablaba de equidad de género. Y eso es uno de los grandes logros suyos, senadora, que ellos hayan podido, porque después que tú políticamente usas un término, cambiarlo no es fácil. Porque el ataque político, usted logró que el gobernador, que ya públicamente dijo, yo di el visto bueno a esta carta de equidad de género, es que para nosotros el término perspectiva no lo podemos tolerar más como existente en nuestro Departamento de Educación. No te vayas, continuamos en breve. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer, utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia.
La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Bienvenido a esta última tu sección. Miren, esto va a ser un cierre espectacular. Porque ustedes van a escuchar ahora cómo quedó esa definición producto de una batalla que comenzó, y ahora lo vas a entender, desde el 2006. Un debate semántico de definiciones que por fin logramos que gran parte del liderato de Puerto Rico entendiera la diferencia gracias al estilo de la senadora que era Enrique Elmes, que tuvo la paciencia de explicar y explicar y explicar hasta que entendieron, pero vamos a escuchar al que yo llamo el pincel, que tuvo la responsabilidad de traducir ese lenguaje en lenguaje legal, que no es fácil. Voy a aprovechar eso, un caveat legal. Yo sé que muchos de los televidentes han escuchado y obviamente compartimos, y quiero dejar claro esto, nosotros compartimos el concepto de género, sabemos que trae mucha controversia, sabemos que no es sexo, todo eso lo sabemos. Ahora bien, en términos jurídicos, tenemos que reconocer que el término género está reconocido por el Tribunal Supremo, está reconocido por los diferentes tribunales. Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Así que en términos jurídicos, nosotros tenemos que ser responsables y establecerlo, ¿verdad? Y reconocerlo como un término. Ahora bien, está reconocido con unas definiciones muy claras para evitar confusión y evitar que brinquen a otras cosas. Por ejemplo, la Carta define equidad de género como la defensa de la igualdad entre el hombre y la mujer en el control y en el uso de los bienes y de los servicios de la sociedad. Tiene como norte que las mujeres y los hombres, independientemente, y escuchen esto, de sus diferencias biológicas. Quiere decir, estamos reconociendo el hombre y la mujer biológicamente y que cada uno tiene unas diferencias. Tengan derecho a acceder con justicia e igualdad al uso, control y beneficio de los mismos bienes y servicios de la sociedad, así como a la toma de decisiones en los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar. Aquí no hay espacio para colar perspectiva, ideología, emociones, sentimientos, aquí, filosofías. Aquí lo que nosotros hicimos fue, le cerramos el cerco y establecimos qué es exactamente lo que queremos definir con equidad. De hecho, la carta tiene una nota al calce que define lo que es el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico en el área educativa no parte de las emociones y los sentimientos, parte del análisis de la totalidad de los hechos y de las emociones, porque la carta también está fundamentada en el pensamiento crítico. ¿Qué es dignidad? ¿Qué es equidad? ¿Qué es igualdad? Eso requiere pensamiento crítico. No puede estar basado en las emociones. Te la voy a definir. Un proceso cognitivo, racional y reflexivo que implica analizar la realidad separada de nuestros sentimientos y prejuicios. Es que aquí no es cómo yo me siento. Pues la realidad es lo que yo me siento. No. Eso no es un pensamiento crítico. O sea que la misma carta está diciendo que la ideología de género y la perspectiva no cumple con la regulación del pensamiento crítico. Pero te falta la definición de equidad. Sí, la definición de equidad. Que también está allí antes. Está aquí, quería definir también otra cosita más, pero déjame darte la definición de equidad. Cualidad que consiste en dar a cada uno lo que se merece, que era lo que decía el licenciado Gaut, como un principio de mérito. Se merece en función de sus méritos o condiciones. Pero creo que le dejo otra también, que la trajo la senadora, que es ética. O sea, porque la ética la gente la define como quiere. Correcto. La ética tiene una definición específica. La ética establece conjunto de normas que rigen la conducta de una persona en cualquier ámbito de la vida, parte de la filosofía que trata del bien y del fundamento de sus valores. O sea, que aquí vamos a defender, respetar la ética de los valores de cada ser humano. Y aquí también está la definición. Enmarcado en lo que es la equidad. La definición de valores.
son aquellos aspectos de nuestra educación que consideramos positivos, buenos y honestos para nosotros y los que nos rodean, que nos permiten convivir con otras personas de un modo justo, con el fin de alcanzar un beneficio como sociedad. La empatía, el respeto, la equidad, la integridad, la justicia, la solidaridad, la gratitud, la bondad y la responsabilidad son algunos de esos valores. Oye, ese menú en la mesa sin explicar mucho, senadora, fue mucho tiempo, ¿verdad? Para que entendieran eso. Y de hecho, cuando yo lo vi, tengo que reconocer, yo estuve muchos años escribiendo proyectos de ley, pero cuando yo leí el proyecto de ley y yo vi la carta, es tan preciso que el que quiera malinterpretarlo va a tener problemas. No significa que tú no estés de acuerdo, tú puedes diferir, pero la definición es clara. Claro, y aprovechamos, ¿verdad?, para felicitar y agradecer al secretario de Educación que acogió nuestra propuesta de incluir el 727 en la carta circular. Sí. Y agradecemos, ¿verdad?, el visto bueno del gobernador en cuanto a lo que es política pública, que era un tema, vamos a decir, delicado, ¿verdad? Porque hay muchas definiciones y políticamente, porque él había asumido unas posturas, o sea, fue valiente al decir que respaldaba esta carta. No, y que las posturas siempre fueron de justicia, equidad y respeto. Por eso es que se tiene que hacer el proyecto 727, que termina siendo la base para la carta circular. Y precisamente él, en una actividad que yo estuve en el día de ayer en Fortaleza, él comenzó hablando acerca de, precisamente, de la carta circular, explicando qué era, por qué se hace esta carta circular, para aclarar precisamente las definiciones y cuál era la política pública del gobierno, y que dio el visto bueno. Así que es un trabajo que ha sido un trabajo en equipo y ha sido un trabajo que al final del día, esto es para los niños, para la generación que se levanta, que va a la escuela pública, 840 y tanto escuelas públicas del Departamento de Educación, que niños y jóvenes todos los días van y durante sus clases de español, inglés, matemática, van a estar aprendiendo lo que es equidad y respeto de una manera transversal. O sea, en las clases van a poner los ejemplos de lo que es equidad y respeto entre todos los seres humanos, y que esta generación de niños también tiene que saber que sus padres no se les ha quitado sus derechos. El derecho que tiene papá, mamá, abuelo y cuidador de enseñarle. Poco tiempo, pero fue genial que se pusiera allí, que no haya la menor duda. O sea, porque uno de los problemas era, yo recuerdo en el diálogo, queremos que la ley 85 surja para que no haya la menor duda. O sea, el documento no requiere que uno vaya a buscar las leyes allá, te lo dice allí. Esto es lo que dice la ley. Y para los que dicen que se dejó fuera una oración, quizás tengan razón, pero es que yo no tenía que añadir la oración de sexo, porque el sexo no es un issue en esta carta circular de equidad de género. Se quitó la diferencia sexual como determinante en lo que es equidad de género. Bueno, ya vimos la definición. ¿Estoy correcto en mi apreciación? Correcto, correctísimo. Ese es el punto. La razón por la cual no aparece la oración es exactamente eso. Si ya la carta circular no habla acerca de la sexualidad, no había necesidad entonces de traerlo para efectos de entonces que no se abriera la puerta para decir, ¿y por qué traen el tema de sexualidad si la carta no habla de sexualidad? Pues exactamente eso mismo. Ahora bien, eso no quita que la carta no esté amarrada y amparada a la ley 85, que sí contiene esa disposición. Sí, pues nada, contenta y agradecida de todos los que hicieron esto posible, porque esto ha sido un trabajo en equipo. Ha sido un trabajo de todos los que creyeron que se podía hacer. Y ha sido un trabajo también de aquellos que no creyeron, porque los que no creen y los que dudan nos impulsan a seguir trabajando. Sí, ha habido mucha gente que ha felicitado este trabajo. Quisiéramos que algunos compañeros que están bien activos en la política también lo reconocieran de la misma manera que este servidor, tú y Albertorio, han reconocido el servicio que ellos han dado al reino. Pero eso nos falta mucha madurez para llegar allí. Eso es falta de madurez política. Keren, yo voy a decir algo que tú no quieres que yo diga. Pero yo creo que Dios honra a sus siervos. La palabra dice que yo honraré a aquel que me honra. No es que tú busques la honra, es que Él te honra. Yo te quiero agradecer a ti y darte las gracias por la lucha que tú lideraste. Yo quiero que la gente sepa que dentro del PNP, cuando Keren trae con esta idea, ya nuestros brazos estaban cansados. Albertorio estaba en el retiro, yo volvía de un retiro que todavía no me había recuperado. Keren, y tú aglutinaste un equipo de trabajo que lleva muchos años en este tiempo, que tú le devolviste la esperanza en la lucha.
Esa es la verdad, seguíamos así, pero ¿dónde acaba el túnel? Y Dios te dio a ti la capacidad de aglutinar toda esta vorágine de batallas, de diccionarios, de definiciones, y terminó plasmado en una carta. Y yo quiero que sepan que esa idea la puso Dios en la mente de la senadora Keren Riquelme. No lo puso en la mente de nadie más, porque cuando ella me la presentó, yo dije, oye, a mí no se me había ocurrido eso. Así es. Albertorio, no, nosotros estamos tan envueltos también en esta lucha que tú eres la que nos guías a un nuevo espacio en esta lucha, alta dimensión espiritual. Es como cuando termina la oración de Daniel que dice, no puedo más, el Señor manda el ángel y le dice, ahora te doy la respuesta. Tú fuiste la respuesta a una lucha de muchos años. Nosotros nos toca orar y velar y protegerla, estar pendiente al currículo. Gracias. En nombre del pueblo cristiano, Keren, en nombre de la pastora Wanda Rolón, de la Senda Antigua y de Derecho y Palabra, te damos las gracias por dejarte usar. Que Dios te bendiga. Amén. Siempre la gloria, toda la gloria siempre es para Dios y el trabajo es para la generación que se levanta y para los padres. Amén. Así que gracias a ustedes por haber sido parte de esto. Me siento aquí en la mesa con ustedes, que siento que estoy con dos gladiadores que nunca, tú dices que estaban cansados, pero nunca bajaron sus brazos. Así que Eso es verdad. gracias a ustedes también. Yo voy a tomar un privilegio personal y un mensaje final a la audiencia. El precio de la libertad es la eterna vigilancia. Seguimos luchando y seguimos vigilantes por nuestras libertades y vamos para adelante. Y lo dijo Jefferson. Eso. Dios los bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.